Yo no le veo nada de fantástico al puente atirantado, porque la verdad es que no nos da mayor movilidad. Pero estábamos hablando de que de repente estos actos de relumbrón le roban presupuesto a lo que realmente a largo plazo nos podría dar mayor movilidad. Claro, sobre todo son un monumento al nuevo rey, que es el carro, ¿no? Y yo creo que tenemos que revertir esa tendencia y pensar que las cosas se deben de hacer primero para el ser humano, ¿no? Ok, este tipo de proyectos que los entiende más los gobiernos como mostrarse que pueden hacer grandes obras de infraestructura, entre comillas, grandes obras de infraestructura, son proyectos muy costosos, es infraestructura que se lleva cerca del 80% de las inversiones en infraestructura y no es posible, no es de justicia para una sociedad que se piense nada más en los que incluso más tienen, ¿no? ¿Sí? Quien tiene la posibilidad de moverse en carro son las personas, pues, que se permite esa libertad de comprarlo o de comprar el tipo de automóvil que quieran, ¿no? No siempre es así, ¿no? Y si realmente se ha incrementado tanto la motorización, el uso del automóvil, es porque han hecho falta otros sistemas de transporte alternativos o de mejores características para que lo consideremos como una posibilidad real, ¿no? Entonces aquí hay la pena de, o sea, bueno, más bien, la culpa de hacer obras de relumbrón y dos, la incapacidad de la Secretaría de Vialidad por sancionar a quien no efectúa un buen transporte o un buen servicio, porque sí lo marca la ley, ¿no? Sí, el gobierno del Estado es en este momento, por ley, el responsable de la prestación del servicio de transporte público. Y realmente, lo tenemos que decir con todas sus palabras, ha sido una incapacidad real que no ha sabido cómo gestionar ideas o proyectos, si bien se han tenido y no se han podido avanzar. Y mientras no se realizan los proyectos importantes de movilidad sustentable, transporte público y no motorizado, los otros, así sin que nadie se ponga a discutirlos, prácticamente están avanzando. Avanzan los pasos a desnivel, avanzan los puentes, etcétera. Pero eso también es que la sociedad tenemos que ponernos pues, un poquito más serias claro, y exigir. Claro, claro. Si la sociedad entiende el problema de manera integral, entonces se va a dar cuenta, a pesar de que muchos se muevan en automóvil, que no es la solución que necesitamos. Sí necesitamos soluciones también para el auto. O sea, no es decir auto cero, no. Hay una parte que es importante que tenemos que ir resolviendo, pero no como único, que es prácticamente lo que tenemos, sino el porcentaje que le debiera de corresponder como el equilibrio de qué es prioritario y qué no es prioritario. Hay países donde tú transitas y si van más de 4 personas en un auto pueden ir en un carril donde se circula más rápido. Así y si va una sola persona, pues tiene que ir por el más lento. Y es una forma como de castigo, ¿no? Para aquel que no puede ir con sus cuates en un carro. Claro. Y además hay ciclovías. Además. Y aparte el transporte público. Así es, así es. El espacio público debe de entenderse como un espacio para todos, ¿sí? Y por lo tanto, diseñarlo de tal manera que nos podamos mover en cualquier sistema. Entonces necesitamos un espacio adecuado para movernos a pie, suficiente, del ancho de banqueta suficiente. Necesitamos un espacio, ¿por qué no?, para la bicicleta. Se necesita un espacio para el transporte público y se necesita un espacio para el automóvil. Hay ciudades que prácticamente está dividido en 4 partes, ¿sí?
Sí. Transporte privado, motorizado, transporte público, ciclovía, espacio para la bicicleta y el espacio para el peatón. Así de claro, ¿sí? Y así debiera de ser. Pero pues la verdad es que yo no veo eso. Yo veo calles cada día más pequeñas. Les encantan las jardineras. Digo, no tengo nada en contra de los árboles, sí qué bueno que los ponen, ¿no? Pero bueno, no han inventado otra forma de poner árboles y la verdad no se puede transitar. Así es. Sí, las banquetas se convierten en un espacio poco transitable para el peatón. A veces es un riesgo. Sí. La verdad, las coladeras, las calles, ahora que se les ocurrieron poner losetillas ahí que desaparecen. Además, el tipo de arbolado que se utiliza en muchas de las ocasiones no es el adecuado, es un arbolado que levanta banquetas, que levanta calles y entonces se convierten después en trampas. ¿Esto también tiene que ver con la movilidad? Esto tiene que ver con el manejo del espacio público. El diseño. En el diseño, en el cual utilices el espacio adecuado, primero, y además utilices el mobiliario y las áreas verdes que son las adecuadas en función de cómo quieres que opere ese lugar, ¿no? Si es una banqueta muy amplia, si te permite un espacio jardinado, o si es una banqueta angosta donde no te permite más que quizás un árbol de dimensiones reducidas, porque si no el tronco se lleva a la mitad de la banqueta, con un enrejado en la parte de abajo para que las personas puedan moverse y que no se convierta en una jardinera trampa. Platiquemos ahorita, que regresemos de la pausa, de cuál sería ese plan ideal que tendría que aplicar. Porque si nos están escuchando por ahí los nuevos gobernantes, pues igual le vamos a dar alguna idea genial, ¿no? Muy bien. En un momento más regresamos.